la primera variedad de compuestos orgánicos, que son las proteínas. Las proteínas son compuestos orgánicos formados básicamente desde el punto de vista elemental por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eventualmente azufre. Donde el carbono se encuentra en una proporción del 55%. El hidrógeno un 7%. El oxígeno un 20%. El nitrógeno entre el 17 al 18%. Entonces, para hacer proteína, tiene que tener necesariamente 4 elementos como mínimo. No puede tener 3, y ese es un rango para que fácilmente identifiquemos si es una proteína. Tiene que tener 4 elementos. Y necesariamente estos 4 tienen que ser carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Ahora, fíjense ustedes. Si le muestran una fórmula cualquiera, ¿ya?, que tenga carbono, hidrógeno y oxígeno, y que tenga azufre, fósforo, otros más, ustedes ven que no tiene estos 4 de antemano, ya ustedes dicen, eso no es proteína. Así de sencillo. No tiene estos 4 elementos, no es proteína. Puede ser cualquier otra cosa que después vamos a ver en los otros elementos. Segundo. Doctor, adelante, por favor. Ingresar le dije que iba a haber una pregunta, era esa. Ahora les doy la explicación. En la parte del ejercicio, algo ya les mencioné, necesitamos hacer los ejercicios. Si esto estuviera lleno, es muy difícil hacer los ejercicios. ¿Ya? Tiene que ser en papel, los que estaban parados ahí atrás, muy incómodos. Además, para poder ver quiénes han seguido adelante, porque el ejercicio lo van a hacer conmigo. No es simplemente decirles, hagan el ejercicio, porque no se va a utilizar con calculadora. Todos confiamos en el disco duro que tienen dentro de ustedes, ¿ya? Pero, ¿a qué me refiero? Y bien que a tocar. Iba a hablar al final. Esta semana no va a haber exposición. ¿Ya? O sea, mañana tenemos un grupo. El martes tenemos el miércoles tenemos un grupo y el jueves tenemos el grupo A3, ¿sí? El A2, perdón. Entonces, vamos a aprovechar esa clase para dar la parte de los ejercicios cuando estén menos y podamos interactuar un poquito más con ustedes. ¿Qué le falta a usted? ¿Qué le falta a usted? ¿Qué le falta? Vamos haciendo eso. ¿Ya? Entonces, esta semana no habría exposición. ¿Y por qué tenemos que aprovechar? Porque la siguiente semana no vamos a tener clase de teoría otra vez. Y la siguiente semana tampoco vamos a tener clase. ¿O no? Sí, porque va a ser la segunda vuelta. Y es lunes. ¿Las acreditaciones cuándo han sido? Bueno, pero más o menos es importante que tomen en cuenta que para hacer proteína tiene que tener mucho carbono.
la mitad de una fórmula cualquiera, no importa el número, estamos hablando de porcentaje, tiene que ser más de la mitad carbono. ¿Sí? ¿Cuánto está de porcentaje? 55, más de la mitad. ¿Qué otro parámetro? El hidrógeno tiene que ser muy poco el hidrógeno. El oxígeno y el nitrógeno casi iguales, ¿sí? 18 o 17, 18% del nitrógeno, el oxígeno 20. Con solamente tener estos parámetros, ustedes no pueden decir esto es proteína o no puede ser proteína. Vamos a inventarnos en este momento. Tiene que ser un poco más de la mitad de carbono, ¿sí? Vamos a suponer en una fórmula carbono 20, ¿ya? Fíjense que el carbono es casi el doble que el oxígeno, ¿sí? ¿O no? Sí, más del doble. Entonces acá 20, acá hemos puesto 20. El oxígeno podríamos poner 10. Está manteniendo la proporción, ¿no? Y el nitrógeno un poquito menos que el oxígeno, ¿sí? Entonces acá podríamos poner nitrógeno 9. Si se fijan, está manteniendo la proporción. Y el hidrógeno le vamos a poner 20. ¿Es proteína o no es proteína? No es proteína. No es proteína. ¿Por qué no es proteína? Por esto. Porque la proteína tiene que tener, en este caso para mantener la proporción podría ser un 4 o un 3. ¿Se dan cuenta? Porque tiene que tener muy poco hidrógeno. Si tenemos el hidrógeno a la par que el carbono, no es proteína. Fíjense que es fácil de saber. Ustedes viendo la proporcionalidad, no van a avisar a los que no han hecho una pregunta de examen. Bueno, pero van a dar en el otro grupo, así que no saben cómo va a ser. Bien. ¿Está más o menos claro? Esta parte general. Bien. La que no está clara es la pizarra, ¿no? Ya hemos visto composición elemental. Ahora vamos a ver, como siempre les menciono, de cualquier cosa que veamos, y en todas las materias debería saber, es el qué es y para qué sirve. ¿Qué es y para qué sirve? Y el para qué sirve es las funciones. Entonces vamos a ver las funciones de las proteínas. Función estructural. En los organismos superiores, las proteínas se encuentran formando parte de la estructura y composición química de la membrana plasmática. Forma parte también de tejidos, forma parte también de órganos. En los organismos vegetales